Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hacer ejercicios sobre lo que es la capacidad en las empresas productivas. Primeramente vamos a definir lo que es la capacidad. La capacidad se define como la tasa de producción máxima de un proceso o sistema. Existen diferentes tipos de capacidad. Nosotros nos vamos a enfocar a estos tres. Primero, lo que es la capacidad de diseño teórica, nos dice que es la máxima tasa posible de producción para un proceso dado el diseño actual de los productos. En este caso, un ejemplo sería como viene diseñada, por ejemplo, una máquina de tortillas, ya sea para producir 200 kilos de tortilla por día. Entonces, esas son las especificaciones que nos da la máquina. Pero, pues eso es teórico, tenemos que probar si es verdad. Cuando hablamos de capacidad efectiva, nos dice que es la mayor tasa de producción razonable que puede lograrse. ¿Cuánto es lo máximo que podemos producir? Y cuando hablamos de capacidad real o utilizada, nos dice que es la tasa de producción lograda por el proceso. Recuerden que en los procesos no solamente intervienen máquinas, pues también intervienen otros factores, ya sea materia prima, mano de obra, incluso factores externos como climatológicos, etc. Entonces, la capacidad real va a ser la que vamos a alcanzar. Por ejemplo, sería también contabilizando cuántos productos logramos realizar, ya sea en una jornada de trabajo o en una semana, en un mes, etc. Hay dos indicadores principales de lo que es la capacidad. Uno es la utilización y el otro es la eficiencia. Cuando hablamos de utilización y la eficiencia, pues vamos a hablar en porcentajes para poder medirlos. La utilización va a ser la razón entre la capacidad utilizada y la capacidad diseñada o teórica. Entonces, en realidad, de toda esa capacidad que dice que tenemos en una máquina, ¿cuánto es lo que estamos utilizando? Cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de la razón que existe entre la capacidad utilizada y la capacidad efectiva. Entonces, vamos a ver estos conceptos realizando algunos ejemplos. Vamos a realizar el primer ejemplo que me dice aquí, una empresa de lácteos tiene 3 máquinas envasadoras según el catálogo de los equipos. Las máquinas están en capacidad de depositar 10 litros de líquido por minuto cada una. El ingeniero de producción afirma que los equipos trabajan a una eficiencia del 90%. El mes pasado, en 25 días de trabajo a razón de 16 horas por día, entregaron un total de 170.500 litros. Se requiere conocer la capacidad teórica y efectiva de los equipos, así como los indicadores de utilización y de eficiencia. Voy a vaciar aquí en esta tabla todos los datos que me da el ejercicio. Nos dice la empresa tiene 3 máquinas envasadoras, entonces el número de máquinas va a ser 3. Aquí nos está manejando la máquina un estándar en litros por minuto. Nos dice que depositan 10 litros de líquido por minuto cada una, entonces serían 10. Nos dice también los días que se trabajan por mes. Aquí nos está diciendo que se trabajan 25 días y por día se trabajan 16 horas. Con estos datos yo ya puedo calcular lo que es mi capacidad diseñada o teórica por mes. Yo ya sé que cada máquina me va a dar 10 litros por minuto, 3 máquinas trabajando 25 días y 16 horas, ¿cuántos litros me va a dar? Entonces simplemente va a ser la multiplicación de estas 4 casillas, pero fíjense bien, el estándar nos lo da en minutos y nosotros lo queremos o lo necesitamos digamos por horas, porque aquí nos los dan horas por día. Y vamos a calcular, son 16 horas por día, por 25 días, por este 10, no afecta si no pongo el paréntesis, pero lo voy a poner. Son 10 por minuto, cada hora tiene 60 minutos, entonces por eso lo multiplico ahí por 60 y por mis 3 máquinas. Entonces ahí yo tendría una capacidad diseñada o teórica de 170.000 litros por mes. Entonces al mes, según la maquinaria, yo estaría esperando depositar, digamos, 720.000 litros por mes. Aquí la eficiencia, si se fijan, la tengo aquí y la tengo de este lado. Voy a poner aquí primero la eficiencia que el ingeniero de producción afirma que tienen o cómo se están trabajando los equipos. En este caso la voy a poner como, no como porcentaje, sino como un número entre 0 y 1, en este caso el 90.
Ahora voy a calcular lo que me pide aquí. Me está diciendo que necesita saber la capacidad teórica, ya la calculamos, esa está. Necesita saber la capacidad efectiva y la utilización y la eficiencia. La capacidad efectiva, aquí puse la formulita, no es más que la multiplicación de la capacidad diseñada por la eficiencia. Hasta este momento tendríamos que multiplicar las 720,000 por el punto 90 o el 90%. Entonces nuestra capacidad efectiva sería de 648,000 litros por mes. Se fijan, pues ya eso es lo que se supone que está siendo efectivo. Pero vamos a ver si la capacidad real nos arroja algo muy cercano a lo que es la efectiva. En este caso nos dice que la capacidad real, fíjense bien, aquí dice nos entregaron 170,500 litros, entonces en realidad estamos muy por abajo, 170,500 litros. Entonces, en base a estos datos de lo real, se supone que esto sería lo efectivo y esto es lo teórico. Vamos a calcular pues los otros dos datos que nos pide, que es la utilización. Me dice que va a ser la razón de la capacidad real sobre la capacidad teórica. Entonces aquí simplemente fíjense la diferencia. Nosotros estamos utilizando a un 23.68% los equipos. No se están utilizando al 100%. ¿Por qué? Pues solamente de 720,000 en realidad yo estoy dando 170,500, estamos muy por debajo. Y calculamos la eficiencia. ¿Qué tan eficientes estamos siendo? Bueno, esto es la capacidad real sobre, me dice la capacidad efectiva. A ver, la capacidad efectiva y tenemos un 26.31% de eficiencia. Entonces, no estamos siendo con un 90% de eficiencia como lo afirma lo que es el ingeniero de producción, sino con un 26.31%. Ya conoce, pues con esto podríamos dar respuesta, pero fíjense bien, si yo copio esta tablita de aquí, la voy a pegar aquí abajo y voy a comenzar a modificar datos. Voy a subir lo que sería la utilización o la eficiencia. La eficiencia, para que se considere buena, debe estar, la voy a anotar aquí, la eficiencia para considerarse debe estar en un rango de, vamos a decir que de 80 hacia arriba ya sería bueno. Vamos a ver cómo lograría obtener una buena eficiencia, fíjense bien. Aquí estamos utilizando muy poquito los equipos, entonces si en lugar de utilizar 3 utilizo 2, ¿qué es lo que pasa? Si se fijan, se modificaron aquí tanto la utilización como la eficiencia. Todavía sigue estando muy baja, entonces solamente voy a utilizar una máquina y si se fijan, la utilización y la eficiencia ya subieron. Ahora bien, ¿qué más podría modificar? A lo mejor que en vez de 16 horas se trabaje en 8. Ahí no puede ser. Si se fijan, aquí la utilización y la eficiencia está por arriba del 100%. No podemos utilizar más del 100% la maquinaria o no podemos ser más eficientes del 100%. Aquí pues no aplica. Entonces voy a regresar aquí a 16. Así hay que estar moviendo los datos. Ahora, ¿qué pasa con 24 horas al día? Pues no, quedo muy abajo, no me conviene. Entonces sigo con 16 horas y pues así quedaría el ejercicio. Aquí, aunque no nos lo pide, pero pues podríamos decir que lo ideal para esta empresa sería que solamente trabajen con una máquina, 25 días por mes, 16 horas por día, y pues estarían aumentando su eficiencia casi al 80%. Y su utilización al 71.04%. Entonces, así nos quedaría lo que sería un ejercicio. Vamos a ver un segundo ejercicio, donde nos dice que el ingeniero de una planta de manufactura, mediante un estudio de tiempos y movimientos,
Fijó el estándar de producción de un producto en 720 unidades por hora con una línea de 7 personas. Además, realizó un estudio en el que se determinó que la eficiencia de la planta de producción es del 80%. Argumentó que el otro 20% se está perdiendo por temas relacionados con la rotación del personal y que los cambios de turno, algunos daños en equipos, entre otros. El gerente de planta requiere saber cuántas unidades de este producto se obtendrían en una semana de 6 días a razón de 8 horas de trabajo. Vamos a vaciar los datos. El estándar nos lo está dando en unidades por hora, que son 720. También nos está dando el dato de la eficiencia. Nos dice que trabaja una eficiencia del 80%. Recuerden, hay que ponerlo con punto. Nos dice también que quiere saber sobre 6 días por semana y trabajando 8 horas por día. Entonces vamos a hacer los cálculos. La capacidad teórica o diseñada, pues simplemente vamos a multiplicar algunos datos. Si yo tengo 720, que es mi estándar, en unidades por hora, lo voy a multiplicar por los días de la semana y las horas por el día. Entonces aquí tendría una capacidad teórica o diseñada de 34.560 unidades. Aquí pues son por semana. Y luego me dice, ahora calcula la capacidad efectiva. ¿Qué tan efectivos estamos siendo? Si recuerdan, la capacidad efectiva es la multiplicación de la eficiencia por la capacidad teórica o diseñada. Entonces, estamos siendo efectivos aquí con 27.648 unidades. Entonces, ya si querríamos, con esto contestamos aquí el ejercicio. Pues si queremos podemos calcular algunos otros factores, como sería la utilización, para ver el porcentaje. Pero este ejercicio así queda contestado. Y por último vamos a ver un tercer ejercicio, donde nos dice lo siguiente. El ejercicio nos da estos datos. Nos dice que una planta manufacturera tiene 2 líneas de producción en las que puede trabajar cualquiera de los siguientes productos. Aquí ya es una combinación de productos. Tenemos 3 tipos de productos, el oferta A, el B y el C. Por semana se están digamos, necesitando 50.000 del A, 68.000 del B y 122.000 del C. El estándar de producción nos los da en unidades por hora. Entonces, por hora nosotros podemos tener 680, 750 y 900 respectivamente. Necesito 10 personas para el A, 10 para el B y 10 para el C. Nos dice que el tamaño del lote va a ser de 1000, aquí trabaja por lotes, de 1000, 1200 y 10.000 respectivamente. También nos habla del tiempo de alistamiento por horas, que es de 0.5, de 1 y de 1.25. Cuando nos dice tiempo de alistamiento por hora se refiere a que cuando nosotros queremos echar a andar la maquinaria para producir 1000 unidades, el simple hecho de poner a trabajar las máquinas nos va a llevar media hora, que será 0.5. Para la oferta B o para el producto B, yo necesito alistar mis máquinas con 1 hora. Entonces, en 1 hora estará listo que pongamos herramientas, que prendamos, que arranquemos, calentemos, etcétera. Se tarda 1 hora y luego ya comienza a producir. Y para la oferta C o el producto C, se tarda 1 hora y cuarto, 1.25 horas, para echar a andar todo lo que sea necesario para producir un lote de 10.000 unidades. Nos dice también que el ingeniero desea saber si las 2 líneas son suficientes y se trabajan a un turno de 8 horas o cuál es la mejor estrategia. Vamos a suponer que se trabaja de lunes a sábado y que se tiene una eficiencia del 85%. Bueno, aquí estos datos son los mismos que tengo yo acá. Primero lo que voy a hacer en este caso va a ser calcular aquí las horas. Fíjense bien, aquí lo que yo quiero saber es con cuántas líneas será suficiente trabajar. Entonces, en este caso, pues debo tomar en cuenta también primero el número de lotes. Entonces, a los números de lotes los vamos a sacar calculando el total que yo necesito entre el tamaño del lote. Entonces, va a ser 50.000 sobre 1000. Y ahí pues nada más arrastro la fórmula para ver cuántos lotes voy a necesitar. Aquí lo que voy a hacer es que no puedo tener lotes partidos o con fracción los números, puesto que
está, digamos, diseñado todo para producir estos lotes completos. Entonces, voy a dejar o voy a redondear simplemente. Este ya queda en 50, el siguiente lo voy a subir hasta 57 y el tercero va a quedar en 12. Así nos queda. Entonces, ahora vamos a calcular lo que es el tiempo de alistamiento. Si yo sé que necesito 50 lotes y que me tarda media hora para alistar las máquinas, ¿cuánto tiempo de alistamiento voy a requerir? Entonces va a ser el tiempo de alistamiento multiplicado por el número de lotes. Y aquí igual arrastramos la fórmula. Entonces, ahí está. Y luego me dice el tiempo en horas de producción. ¿Cómo lo voy a calcular? Si yo ya sé que debo producir 50,000 unidades y mi estándar de producción